se realizó un concilio, se dice que un concilio con el nombre, que se conoció con el nombre de Yamnia, y en ese libro definieron el canon, definieron un canon, se dice que ahí se que definió el canon. Eso es en cuanto a los hebreos, en cuanto a los judíos. En cuanto a los cristianos, entonces ya nosotros comenzamos como Iglesia Católica a aparecer y ya nosotros reconocemos 46 libros. Esos 46 libros están tomados de la versión griega, que fue lo que hicieron los 70 sabios que cogieron el texto hebreo, lo tradujeron al griego y le adicionaron 7 libros que los escribieron en griego y que por eso la Biblia hebrea no los reconoce, porque para ellos la lengua sagrada es el hebreo y el arameo. Entonces, como no estaban escritos en hebreo ni en arameo, no los reconocieron. Esos libros ya ustedes los conocen, pero los vamos a recordar. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también conocido como Sirácida, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y algunas partecitas de Daniel y del libro de Esther. Pero realmente son esos 7 libros. Este canon, realmente el de la Iglesia Católica, queda definido en el siglo XVI, en el año 1546, cuando se realiza el Concilio de Trento. Eso ya viene definido el canon, se viene manejando el canon, pero a raíz de la protesta presentada por Calvino, por Lutero como figura central, ellos entonces deciden quedarse con el canon hebreo, o sea, con los 39 libros. No reconocen los 7 libros que nosotros reconocemos en nuestro canon alejandrino, que viene de la Biblia conocida como Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70. Entonces ya Lutero no reconoce esos libros. Y es clave Lutero porque realmente es el que define, y por eso hay diferencia entre las dos versiones. Por supuesto, cada uno tiene sus criterios de canonización. Aparte de la lengua, de que ser hebrea y arameo, aparte de eso que era muy importante para los judíos, ellos tuvieron en cuenta particularmente unos criterios que tenían que ver con que los textos bíblicos fueran vinculados con la autoridad profética, con la época profética, o con que estuvieran conectados con un ser reconocido. Ustedes han escuchado que el Pentateuco lo escribió Moisés, es decir, vinculados a una persona de autoridad. Además de eso, deberían estar conforme a la doctrina, o sea, a la ley, a la Torá. Tenían que estar conectados, si no, no se podrían tener en cuenta. Debían ser conocidos por la comunidad, es decir, textos que se utilizaban en la liturgia. Y por supuesto, tenía sí o sí que estar escrito en hebreo o en arameo. Luego nosotros nos llega en el cristianismo y tenemos también algunos criterios básicos, fundamentales, u otros, pero los esenciales, así como ellos tenían una autoridad con los profetismos, para nosotros importantísimo que estuvieran vinculados con la apostolicidad, es decir, tenían que ser del siglo I, porque una vez muertos los apóstoles ya no habría autoridad que nos reconociera. Por supuesto, también tenían que haber sido y estar utilizados en la liturgia. Nosotros vemos a Jesucristo que le pasan el texto del rollo de Isaías y lo proclama, es decir, libros que se venían y se utilizaban en la liturgia. Por supuesto, también tenía que tener una coherencia doctrinal y tenía que ser libros que se estuvieran utilizando en las diferentes iglesias.
porque realmente los libros se van reconociendo en el tiempo y estamos hablando más o menos de los concilios de Cartago, en donde es más o menos en el siglo IV, años 300 y pico, quiere decir que ya se vienen utilizando, ha venido ocurriendo todo eso y entonces la iglesia los viene recibiendo. En el siglo V aparece un documento muy importante que se llama Decretum Gelasianum. Es decir, el Papa Gelasio parece ser que circulaban tantas versiones que él sacó un decreto en donde reconoce qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los libros, y entonces nos va a decir cuáles libros eran reconocidos, lo cual quiere decir que ya en el siglo V existía una lista de libros. Entonces, esa canonización, esos libros que se seleccionan, tienen básicamente unas etapas marcadas. Del siglo X al siglo II antes de Cristo se comienza la formación, se comienzan a escribir y comienzan a circular libros. Luego, en la medida en que se van circulando, lo van reconociendo, se van reconociendo. Y entonces la comunidad judía, que luego nosotros los cristianos también, se van utilizando como escritura, van siendo utilizados, van encontrándose. Y luego, en una etapa tercera ya más avanzada, van a delimitar de manera formal unos libros. El judaísmo rabínico es de allá, los rabinos, los maestros, a finales del siglo I definen eso y lo cierran y dejan escrito lo que es para ellos el Antiguo Testamento. Para nosotros, pues como ya lo dijimos, el Concilio de Trento, el siglo XVI, año 1546. Y entonces, es importante que tengamos en cuenta una cosa. La Iglesia no crea un canon. No hay ninguna parte en donde diga nosotros hicimos y vamos a incluir esto y vamos a sacar otro. No. Comenzaron a haber listas de libros y la Iglesia lo que hizo fue que reconocer oficialmente eso que la tradición nos viene mostrando. Recuerden que para nosotros es muy importante la tradición. Y entonces, esos libros que se venían reconociendo, la Iglesia oficialmente los reconoce y los toma en cuenta como su canon. ¿Qué ocurre con eso? A través del periodo que se van escribiendo los libros, ocurre, por ejemplo, que el último libro escrito, según los estudiosos bíblicos, es el Génesis. Pero el Génesis ocupa el primer libro, es el primer libro en el canon, el que se ubica primero, porque es que el orden lo viene dando dependiendo de esos criterios y esa forma de lo que se quiere transmitir. Es para que no vayan a pensar que es que de acuerdo a la antigüedad fueron primero los escritos tales y luego otros. No, es de acuerdo a cómo se nos viene dando. Por eso la iglesia judía tiene un orden, particularmente, por ejemplo, los profetas los incluyen en la mitad del Antiguo Testamento, y para nosotros los cristianos, pues los profetas anuncian a Jesús, nos están anunciando la llegada del Mesías, y entonces para nosotros eso es importante tomarlo como lo que nos tiene que tratar de mostrar. Entonces, un poco los criterios son eso. La iglesia cristiana católica en el Antiguo Testamento tiene 46 libros. La iglesia cristiana no católica tiene 39 que están tomados del canon hebreo. Básicamente es lo que debemos tener en cuenta para eso. Un poco lo que puedo resumir aquí para que no nos extendamos demasiado y para que Beatriz nos siga con la historia del Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, Nando, sí. Es muy importante esta claridad porque para que vayamos siguiendo el hilo, no se nos pierdan, porque esto es como un hilo conductor, ¿verdad? Miren, nosotros hemos venido viendo, recuerden, yo les dije, vamos a hacer un abordaje donde vamos a dar unas pinceladas que nos van a ayudar a entrar ya en la profundidad en el corazón del libro. Entonces vimos que era el Antiguo Testamento, vimos los valores del Antiguo Testamento. Hablamos de tres cosas distintas. Una que era la redacción del Antiguo Testamento,
otra cómo se llevó a cabo esa selección, ¿verdad? Y la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. También vimos el idioma en que se escribieron y cómo llegaron a nosotros. Pero dentro de esa clasificación del Antiguo Testamento, también vimos una parte que era el orden de los libros, ¿ya? Entonces, porque no todas las Biblias tienen el mismo orden, ¿verdad? Los profetas, por ejemplo, para algunas Biblias, como la de Jerusalén, para nosotros los católicos, los cristianos, los profetas son muy importantes y los colocan al final porque ellos son los que dejan la apertura hacia la plenitud y la realización del Nuevo Testamento, que es ya Jesús. Bueno, muy bien, gracias Nando. Hoy vamos a ver los narradores e historiadores de Israel, es decir, cómo comenzó a contarse la historia de Israel. Y entonces aparece un primer grupo que se llaman los ancianos. Uy, muy importante. Yo siempre he dicho que ojalá ese ejemplo lo tomemos. Entonces los ancianos eran aquellos que se reunían a recordar todas las andanzas de antepasados famosos. Ya ellos empezaban a contar, a recordar, para que esa, digamos, tradición no se perdiera, esa transmisión no se perdiera, y sobre todo lo más ajustada posible a los hechos que habían sucedido, ¿verdad? Para que no se deformaran. Un segundo grupo que aparece son los grupos del destierro. Recuerden que esos grupos, frente a la necesidad que había de recuperar esta fe que ya se estaba diluyendo, entonces ellos también se reunían y empezaban a relatar todas las penalidades sufridas en Egipto, esa terrible marcha por el desierto hacia la tierra prometida y toda esa revelación concedida por el Señor a Moisés, ¿verdad? Entonces van dos. Tercero, los poetas populares, los cantores de gestas. Oigan, digamos que todas esas, yo no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, todo el tema de los cantores de gestas. Uno de los exponentes, de la obra exponente de los cantares de gestas es el poema del Mío Cid, ¿ya? Que cuenta todas las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. No sé si lo han leído, es decir, fue uno de mis libros. Estaba yo en tercer año, tal vez segundo año, y fue uno de los libros, el poema del Mío Cid. Entonces, llevamos los ancianos, los grupos del destierro. Oigan, los poetas, claro, empezaban a cantar ya, por eso tenemos el canto de Débora, el canto de Ana, y a transmitir esos relatos a través de la poesía o a través del canto. Los cantores de gestas algunas veces usaban instrumentos musicales, otras veces no, ¿verdad? Un cuarto grupo son los sacerdotes. Esos sacerdotes que en las peregrinaciones anuales a los santuarios, ¿verdad?, relataban al pueblo cómo se apareció Dios en aquel lugar sagrado. Entonces, fíjense que así, de boca en boca, transmitidas oralmente, comenzaron a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas de Israel. Esto, ¿qué nos deja a nosotros? Porque todavía no hemos acabado, pero lo que nos deja realmente es entender cuánto hemos perdido de todo aquello que estos antepasados nos enseñan, para que la fe no se pierda, para que haya una transmisión de la fe y una prolongación de todo esto que vamos a necesitar. Hoy en día la gente se queja de que la fe se está perdiendo, pero no hay que mirar afuera, hay que preguntarse adentro, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Ya? ¿Cómo estoy yo con respecto a esa historia que está sucediendo? Una quinta clase,
digamos, empezó a surgir como, digamos, una clase más culta, que ya era aquellos que rodeaban ya la corte de Jerusalén, por allá más o menos en el siglo X antes de Cristo. Estos, más que todo, les interesaba datos, y qué tan bueno, porque pues imagínense si no, entonces ellos les interesaba la lista de los gobernadores de Salomón, los distritos en que Salomón dividió su reino, cómo había sido ese lento proceso de construir el templo. Recuerden que Salomón fue quien construyó el templo de Jerusalén, ese primer templo, ¿verdad? Todos esos objetos, cómo los usó, y bueno, y cómo era de necesario comenzar a usar la escritura digamos, en piedras, en templos, para que todo eso se fuera conservando, ¿ya? Y es decir, y por último, un grupo que los biblistas llaman los verdaderos genios, ¿ya? Porque ellos recopilaban con esfuerzo todos esos relatos antiguos y lo unen en una historia continua del pueblo. Algunos se concentraron en los orígenes, otros se limitaron a acontecimientos fundamentales de la época, digamos como la subida al trono de David o esas terribles intrigas también que provocó su sucesión. Y también hubo también un grupo que se emprendió una gran tarea de recopilar esas tradiciones que iban desde la conquista de la tierra prometida, el siglo XIII. Ahora vamos a mirar con mucha claridad las fechas para que, o los años o los siglos, para que tengamos una idea de cómo fue transcurriendo, ¿verdad? Ellos salen, acuérdense, ellos salen de Israel, de Egipto, perdón, en el siglo XIII. Y bueno, ellos recopilaron esto hasta, imagínense, la deportación de Babilonia. Entonces, componiendo lo que nosotros conocemos hoy como la historia deuteronomista, ¿ya? Donde están los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son los libros históricos. Entonces, miren todo aquello que venía dándose, es decir, y luego, por siglos, digamos, se vino produciendo un hecho muy curioso, muy datado también por los biblistas. Es decir, aparece un autor que vuelve a contar la historia de la monarquía, ¿ya? Y para ello escoge el libro de Samuel, de Reyes, los copia al pie de la letra, pero suprime, oigan bien, lo que no concuerda con su punto de vista y añade otras tradiciones. Así es que surge la historia cronista. Ustedes ven que hay libros del Antiguo Testamento que es Primera y Segunda de Crónicas. Ya por allá también en el siglo II antes de Cristo, estamos en esa época, estaban ya los griegos. Dos autores distintos también van a contar la historia de la rebelión macabea. Recuerde que el libro de los Macabeos son 4, pero nosotros tenemos 2. La Biblia hebrea no tiene ni 1. Así que de este modo, siglo tras siglo, mis queridos hermanos, incansablemente el pueblo de Israel puso en práctica esto que normalmente se decía, ¿verdad? Cada generación debe escribir de nuevo la historia. Qué lindo esto. Esto es una frase de Goethe, ¿ya? Y a mí me parece muy importante porque les digo, cada vez que yo llego a este punto, yo me hago un examen de conciencia, ¿verdad? Porque si esto fue así, ¿por qué nos ponemos a inventar cosas? Si de verdad ya esto es la mejor forma de entender que si hoy yo, en pleno siglo XXI, estoy hablando de esto, es porque precisamente estos hombres valientes y afianzados en esa experiencia de un Yahvé cercano, de un Dios que los protegía y los cobijaba, fueron capaces de transmitirla para que nadie se perdiera. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la importancia de la historia de Israel? Y yo quiero decirles que esto sí que es importante.
¿ok? Miren, los israelitas concedieron tanta importancia a la historia de Israel por una razón muy, muy profunda, porque la historia para el pueblo de Israel era el lugar de encuentro con Dios. El lugar de encuentro con Dios. Entonces uno se da cuenta que la fe de este pueblo de Israel no se basaba en mitos atemporales, ajenos al espacio y tiempo que lo rodeaban, no. Es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos de nuestro mundo, del mundo real. Ya lo vamos a ver porque esto va a ir definiéndose un poquito para que ustedes vayan viendo el hilo. Entonces, a través de ellos, ya, Dios revela su amor, su perdón, su interés por el hombre, su afán por la justicia, sus deseos y todos los planes con respecto a la humanidad. Como decía Nando, no es una revelación que cae del cielo, ¿ok? Sino que Dios se va revelando poco a poco, paso a paso, y no a través de un libro, sino a lo largo de la vida. Fíjense, el Antiguo Testamento es una búsqueda, yo la llamo así, apasionada de Dios, pero también un intento divino de ser conocido más perfectamente, ¿ya? Es una lucha humana también por penetrar en ese misterio de Dios. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Cuando hacemos el giro, esa metanoia, ese volcar nuestra mirada y nuestro corazón a Dios, que es lo que nosotros normalmente llamamos conversión, esto no es de una. Si nosotros nos quedamos en la experiencia fundante de un único encuentro, nunca lo vamos a lograr. Sí, no, yo, por ejemplo, hice un retiro y divino y no sé qué, yo sentí, yo dije, pero esto se acabó. No, miren, Dios se nos va revelando de tal manera y en la medida en que va sucediendo, es decir, mi vida, y yo voy teniendo una relación con Él, en esa medida Dios se va presentando. De manera que esto es muy importante, porque así como nosotros los cristianos, ¿me entiendes? Conocemos a Jesús por lo que Él hizo y dijo, y por lo que el Espíritu Santo sigue realizando en la iglesia, también los antiguos israelitas conocieron a Dios por todo lo que hizo a lo largo de la historia. De manera que esto es importante para que nosotros entendamos que no distamos de ellos de ninguna manera, que fíjense que es lo mismo. Dios hoy nos habla a través de los acontecimientos. Tenemos la iglesia, tenemos el magisterio, tenemos la tradición y tenemos la palabra. De manera que ahí están esos tres componentes, esas tres dimensiones, más que componentes, dimensiones, que nos ayudan a entender ese gran misterio que es Dios y que se revela en cada persona de una manera singular, particular, y que se profundiza esa relación en la medida en que yo también me abra y en la medida en que yo busque que esa relación llegue a ser profunda. Porque muchos nos quedamos simplemente, es decir, con un conocimiento de Dios teórico, intelectual, Dios como una idea, ¿verdad? Pero no vamos al encuentro personal con Él. ¿Ya? Evangelio Gaudium, por ejemplo, Aparecida, también lo dice, pero el Papa Francisco lo reafirma en Evangelio Gaudium, todo parte de un encuentro personal con Él, como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob, como fue Moisés, los profetas, todo parte de un encuentro personal con Él. Muy bien, entonces vamos a mirar las diversas concepciones de la historia. Miren, el historiador israelita no tiene, esto es muy importante, no tiene la mentalidad de nuestro tiempo, ni analiza los hechos con esos mismos criterios de objetividad y fidelidad al pasado por encima de todo, no. Aparte de esta diferencia, digamos, de un historiador israelita y un historiador nuestro, ya está también que debemos tener presente
que dentro del mismo Israel existen concepciones distintas de la historia y también formas diferentes de escribirla. Esto que les voy a decir, estas tres formas de historiografía, nos va a ayudar a comprender el Antiguo Testamento, a relacionarnos con el Antiguo Testamento de una manera más cercana y de una manera mucho más tranquila, ¿verdad? Porque lógicamente la palabra genera preguntas, inquietudes, y esto nos va a ayudar. Entonces, mire, son tres tipos de historiografía. Y la historiografía épico-sacral son tres, la historiografía profana, pero también la historiografía teórica religiosa, ¿ok? Bueno, uno se pregunta, ¿qué es la historiografía? Miren, la historiografía, para recordar, es la escritura de la historia. Es la manera como se escribe y se interpreta la historia. A ver, en palabras muy simples, historia es lo que pasó y la historiografía, cómo alguien cuenta y explica lo que pasó. Esto es muy importante porque ustedes ven un accidente de tránsito, ¿verdad? Y estamos 4 o 5 personas en ese accidente de tránsito, viéndolo, ¿no? Y cuando vamos a contar lo que pasó, las 5 personas podemos configurar, apuntar, estar de acuerdo en el hecho común, pero las formas de contarla son diferentes. Entonces, el estudio de cómo los historiadores e historiadoras han construido sus lecturas del pasado, ¿ya? La historiografía se interesa, es decir, cómo algunos acontecimientos del pasado fueron tomados, escogidos y representados por autores de la historia. Entonces, dependiendo cómo cuenten la historia, ya es lo que estudia la historiografía, ¿verdad? Esto es bien importante. Entonces vamos, por ejemplo, con la historiografía épico-sacral, que es la primera. Ya sabemos qué es la historiografía. Es decir, que es la manera como se escribe, cómo se cuenta realmente, cómo cuenta el historiador aquel hecho que pasó. Entonces, si yo voy a contar, por ejemplo, un hecho del abuelo, ya, seguramente yo lo voy a contar diferente a como lo cuenta un primo hermano, por decir algo, porque intervienen muchas cosas en ese contar. Primero, la forma de contar, mi personalidad. Entonces, yo sería, hablando en Beatriz, yo sería bastante ajustada, digamos, a las fechas, a los acontecimientos, no sería para nada creativa, ¿verdad? Pero de pronto mi primo hermano es una persona supremamente creativa, le mete elementos que yo no tengo, pero es el mismo hecho, ¿ok? Entonces la historiografía épico-sacral, pero para entender la historiografía épico-sacral necesitamos saber qué es la épica. Yo sé que muchos de ustedes saben qué es la épica, ¿verdad? En primer lugar, es un género literario. Oye, cuenta las hazañas de los héroes que representaban los ideales de una clase guerrera o aristócrata y tal vez de toda una sociedad que asocia a estas personas con sus orígenes y destino como pueblo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, una de la partida de este género épico son la Ilíada y la Odisea. No sé si ustedes han leído la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que acuérdense, escrito por este gran escritor Homero, ya más o menos del siglo IX, VIII. La Ilíada era la que contaba esa guerra de Troya. ¿Se acuerdan? Helena, el rapto de Helena. La Odisea, el viaje de Ulises, ese viaje que hace por todo el mar y todas lo que también encuentra. Pero también la Eneida. La Eneida es un libro que representa, es escrita por Virgilio, la Eneida. Y miren, son 3 obras que ojalá, yo digo que uno no puede morir sin leer estas 3 obras. Cuando yo me inicié en la literatura, yo me inicié con
con el de Dante, la Divina Comedia, pero luego mi papá, que era un gran lector, me fue orientando y estas fueron como las primeras obras realmente. Ese género épico es maravilloso. Mi papá era un gran fabulista y entonces toda la historia nos las contaba con fábulas. Por eso a mí me encanta tanto la historia. Así que la épica es el relato de las grandes acciones heroicas que representan la historia, ¿verdad? Entonces tiene unas características principales la épica, ¿no? Relata, siempre hay un héroe que es central, ¿ya? Siempre su contexto son batallas, viajes, fundaciones de pueblos, ¿ya? Ese héroe es el personaje central que encarna los valores del pueblo y los defiende, ¿ya? Se sitúa en un pasaje, digamos, como en un tiempo significativo, puede ser histórico, puede ser legendario o mítico, ¿ok? También tiene un lenguaje solemne y elevado. Y lo que busca realmente el género de la épica es conservar la memoria de un pueblo, ¿ya? Entonces, estas tres obras, por ejemplo, que yo les acabo de nombrar, encarnan precisamente este género de la literatura clásica. La historiografía épico-sacral es una forma antigua de narrar la historia en la Biblia. Es decir, donde los acontecimientos se encuentran como relatos heroicos o épicos y al mismo tiempo como acciones de Dios en favor de su pueblo, o sea, sagrados. Entonces, fíjense cómo se mezcla. Por eso es épico-sacral, porque los acontecimientos son heroicos, grandes hazañas, que incluye el género de la épica, ¿verdad? Pero también esa intervención de Dios en favor del pueblo y se llama, es decir, sagrado, tiene la característica sagrada, ¿no es cierto? Miren, no busca narrar los hechos con precisión cronológica, no. Lo que más le interesa es proclamar el significado religioso de los hechos. Entonces se llama épico es precisamente porque esos relatos tienen las características propias de aquellas epopeyas antiguas. Héroe del pueblo, grandes hazañas, intervenciones extraordinarias, narraciones que exaltan esa identidad del pueblo. Ejemplos claros en la Biblia, bueno, Moisés liberando a Israel, Josué sacando al pueblo, conquistando la tierra prometida, Sansón luchando contra los filisteos, David enfrentando a Goliat. Estos relatos realmente son figuras que encarnan la misión del pueblo de Dios, pero son un ejemplo claro de lo que es realmente este género, esta historiografía épico-sacral. Ahora, ese ¿por qué se llama épico? ¿Por qué se llama sacral? Porque los acontecimientos se interpretan, oigan bien, esto es muy importante, como intervenciones directas de Dios en la historia. Por lo tanto, los hechos no se explican solo por causas políticas o militares, no, sino por la alianza con Dios, la fidelidad o infidelidad del pueblo, la acción salvadora de Dios. Por ejemplo, la salida de Egipto se interpreta como una obra poderosa de Dios. La conquista de la tierra prometida como un cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso esas características principales de la historiografía épico-sacral tiene varios rasgos, ¿ya? Lo que yo les decía, las narraciones heroicas que exaltan figuras, la intervención constante de Dios en los acontecimientos, tiene un lenguaje simbólico o amplificado, digamos, para realzar el hecho y su finalidad es religiosa, pero por sobre todo pedagógica y para nada cronista, es decir, no hay un crono, no hay un relato cronológico que les interese, sino que lo que más interesa es la finalidad religiosa y ¿cómo es? Y pedagógica del relato, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esas sagas de héroe, ¿ya? Que son esas narraciones centradas en un personaje famoso por sus hazañas,
Ustedes se acuerdan de Gedeón. Bueno, ustedes no sé si han oído. Eso lo vamos a ver, tranquilo. Y lo que más me importa es que esto lo van a ver fotografiado cuando vayamos leyendo la historia, ¿verdad? Sansón, Gedeón, ¿ok? A ver, en la historiografía épico-sacral hay unos rasgos fundamentales, ¿cierto? Que es la tendencia a exagerar los datos, entonces los ejércitos son enormes, de enormes proporciones además. Las dificultades son casi insuperables, el botín conquistado era inmenso. Entonces yo les decía, aquí es donde está la forma del relato que viene muy caracterizada por la persona. Entonces yo puedo contar un mismo hecho plano, pero otro lo puede contar de una manera histriónica, de una manera exagerada, haciendo énfasis en uno y en otro lugar. Esto es lo que realmente trabaja en la historiografía, ¿no es cierto? También hay otra característica que es la segunda, que es la afición, digamos, a introducir milagros, ¿ya? Entonces, la historia es conjugada por una serie de intervenciones directas de Dios. El Señor siempre está en primer plano, por encima del héroe y por encima del protagonista. Y esta forma de escribir la historia, de concebirla, es típica, oigan bien, de los primeros siglos de Israel, en Israel, ¿ya? Y luego sigue dándose en tiempos posteriores, hasta el siglo II antes de Cristo. Esto es muy importante porque uno va comprendiendo entonces aquellos libros que iban escribiendo con esos géneros para ese tiempo, ¿no? Bueno, la historia profana, la historiografía profana, ¿ya? Es contraria a la postura anterior, que introduce el milagro como ese elemento esencial de la historia. Aquí nos encontramos con el opuesto, es decir, aquí el hecho se cuenta ya por causas humanas o políticas o sociales, ya las guerras, las decisiones políticas, la economía, la estrategia de gobernantes, es decir, ya no tiene nada que ver Dios, sino son causas humanas. Entonces la historia se desarrolla con esa fuerza dirigida por la voluntad de los hombres, hombres arrastrados por esas pasiones y ambiciones, sin que en ningún momento se perciba esa intervención extraordinaria de Dios, ¿ya? Este enfoque también lo encontramos en tiempos muy antiguos, ¿ya? Por eso no se puede comparar a estos historiadores con los actuales, pero se encuentran, miren, increíble, mucho más cerca de nosotros que la anterior épico sacral, ¿verdad? Esta profana se encuentra mucho más cerca de nosotros y la hay en abundante. Por ejemplo, miren, el modo en que se cuenta un episodio tan importante en la historia de Israel, que ustedes van a oír machacar, nos van a oír machacar esto, que es la división del reino, ¿ya? Israel era una nación unida y reyes fueron Saúl, David, Salomón, y el hijo de Salomón, que se llamaba Roboán, ya digamos, traía oprimido al pueblo. A ver, Salomón no fue tan bonito como lo pintan. Salomón fue un rey que sí tuvo un gran esplendor y un gran despegue del reino de Israel, además porque David fue un rey que unificó, que estructuró, que consolidó el reino de Israel con una monarquía unida, ¿verdad? Luego vino Salomón y Salomón lo que hizo también fue oprimir al pueblo y todos esos esplendores que hizo también fue a costa de aniquilar al pueblo con impuestos. Entonces un joven en aquella época que se llamaba Jeroboam, era un revoltoso, ¿ya? Cuando fue donde Salomón para pedirle que por favor los aliviara, Salomón lo mandó a matar y entonces Jeroboam lo que hace es que se va a Egipto. Cuando sucede a Salomón, su hijo Roboam,
los ancianos de Israel fueron a buscar a Jeroboam para pedirle a Roboam, que los aliviaran los impuestos. Y Roboam contesta sencillo y tranquilo: si mi padre les dio con látigo, yo les daré con alacranes. Los alacranes eran aquellos fuetes que tenían una tirilla de cuero, una bola de acero con puyas, ¿verdad? Esos eran los alacranes. De tal manera que entonces lo que hace Jeroboam es que causa la división, la revuelta, y el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, ¿ya? Esa es la gran división del reino, y entonces ya no es una monarquía unida, sino que es una monarquía dividida, ¿verdad? Entonces, cuando se cuenta este episodio, ¿ya? O como cuando se cuenta la batalla de Gedeón contra los reyes madianitas, estamos viendo perfectamente la diferencia, ¿ya? Uno, en Primera de Reyes 12, que es lo que pasa con la división del reino, es meramente historiografía profana. Pero cuando uno ve la batalla de Gedeón con los reyes madianitas, ya uno va inmediatamente identificando el género épico sacral, es decir, ahí hay una historiografía épico sacral. Es decir, miren, para algunos científicos de la Biblia, la producción más perfecta de este tipo de historiografía profana es la historia de la sucesión del trono de David, ¿ya? Ojalá, bueno, esto lo vamos a ver porque hay que empezar a leer la Biblia. Ya más adelante les voy a poner una tareita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo sencillo. Miren, la caída de Samaria. Cuando se divide el reino de Israel, entonces Israel se llama el reino del norte, cuya capital es Samaria, y Judá, el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Muy bien, quédense ahí. Entonces, la historiografía profana, ¿cómo cuenta la caída de Samaria? Explica que el imperio asirio conquistó Samaria por su poder militar y expansión política. Y resulta que no. ¿Me explico? O sea, eso es real en la historia. El reino del norte, ellos, acuérdense que yo les conté cuando hablamos, creo que en la segunda clase o la primera, no me acuerdo, ellos empezaron a hacer grandes consolidaciones con los asirios y a salirse un poquito de las leyes de Yahvé, y empezaron entonces a hacer un mix y un sincretismo, ¿ok? Entonces, la historiografía profana cuenta tal cual así, que el imperio asirio, por su poder militar y por su gran capacidad de expansión política, pues lógicamente acaba con el reino del norte y no quedó nadie allí, deportaron a todo el mundo. En cambio, la historiografía bíblica, ese autor de Segunda de Reyes, ya, ¿cómo la cuenta? La interpreta la caída como la interpreto yo, diciendo que ocurrió porque Israel fue infiel a Dios. Era un pueblo infiel. Y entonces, fíjense la diferencia en este ejemplo sencillo, las dos formas, ¿no? La profana y la teológica bíblica, que es la que vamos a ver ahora, la religioso-teológica, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, la tercera es la historiografía religioso-teológica, ¿ya? Es la que domina, mis queridos hermanos, el Antiguo Testamento. La historiografía religioso-teológica, ¿ya? Entonces, los autores han hecho un esfuerzo enorme por recopilar datos del pasado, pero de ninguna manera constituyéndose como un historiador imparcial, no, sino digamos, con el papel de un teólogo, con un mensaje que transmitir y unas ideas que inculcar. Oigan, esto es importante.
porque allí es donde nosotros empezamos a entender el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, el autor o el redactor no les interesa realmente el hecho cronológico, ¿ya? El hecho pasado sí, perfecto, cuentan los hechos y no lo desconocen, pero su postura es la de un teólogo con un mensaje claro para transmitir y lógicamente unas ideas que inculcar. Entonces, por ejemplo, los autores cuentan la historia de Israel para mostrar la acción de Dios en ella. Así la entiendo yo, ¿verdad? Para mostrar la acción de Dios en ella. Por eso interpretan todos los acontecimientos desde la alianza, la fidelidad o la infidelidad del pueblo, ¿ya? Entonces recuerden lo que habíamos hablado, el Antiguo Testamento, que tiene dos maneras de interpretar, una teológica, que recuerden que era la alianza que Dios hizo con su pueblo, y la literaria, que era un conjunto de libros. Pues bueno, aquí está claro la teológica, ¿no es cierto? Entonces los autores siempre van a interpretar los hechos, por eso yo desde el principio les dije, a nosotros lo que nos interesa realmente en el Antiguo Testamento es el punto de vista teológico, ese que nos sirve a nosotros para edificar la vida, pero también para conocer a un Dios magnánimo que se relaciona con un pueblo, ¿ya? Y cuántas veces ese Dios lo vemos actuando desde la misericordia, actuando desde la paciencia, actuando desde la fidelidad. Entonces la historiografía teológica es la forma en que esos autores bíblicos narran los hechos interpretándolos desde la fe. ¿Ya? Los autores no solo cuentan lo que pasó, sino que explican lo que significa ese acontecimiento con relación o en relación de Dios con su pueblo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? Entonces ahí naturalmente vemos puntos de vista según la época, ¿no? Profetas, sacerdotes. Digamos, la historiografía, o sea, para volverlo simple, para que vayamos comprendiendo un poco más, la historiografía teológica nos hace una pregunta. ¿Qué nos dice Dios a través de lo que ocurrió? Miren qué interesante. ¿Qué nos dice Dios a través de lo que ocurrió? Yo les decía, ¿de qué me sirve a mí saber que el pueblo de Israel atravesó por obra de Dios el mar de las Cañas? Ese mar se abre y ellos lo atraviesan. ¿De qué me sirve a mí eso? Pues simplemente de un dato, si yo lo miro simplemente con el ojo normal, pues simplemente es un dato, sí, interesante en la historia. Pero cuando yo lo miro con los ojos de la fe, pues desde el punto de vista teológico, pues lógicamente yo inmediatamente entiendo cómo ese pueblo, cómo actúa Dios cuando estamos en una encrucijada. Recuerden, venía el ejército egipcio ya persiguiéndolo, el mar enfrente, ya Moisés clama y el mar se abre, el mar de las Cañas o el mar Rojo. ¿Esto qué quiere decir para mí? Hombre, tengo la plena seguridad que en las encrucijadas de mi vida Dios siempre va a abrir una ventana, una nueva puerta. Eso es una realidad. Entonces, para eso es que nos sirve, ¿verdad? Entonces, esta historiografía teológico-religiosa o religioso-teológico es bien interesante y es la que marca ese hilo conductor en el Antiguo Testamento, es la que más encontramos, ¿verdad? Numerosos ejemplos tenemos, ¿ya? Bueno, digamos, el resultado final ha sido como una amalgama de tres posturas, digámoslo así. En ciertos momentos, estas tres acepciones, tanto la épico-sacral como la teológico-religiosa, la profana, van en ciertos momentos, predomina la primera, en ocasiones la segunda, en gran parte la tercera, pero en definitiva cada autor con su mentalidad lo que intentó dejar claro a sus contemporáneos ya que el pasado realmente no es algo accesorio,
Oigan bien, esto es bien interesante, porque conviene tenerlo siempre presente. Siempre he dicho que el pasado es un libro que se retoma y se lee para entender que por ahí no fue, ¿verdad? Entonces, Santayana, por ejemplo, dice, el que no conoce la historia corre el riesgo de volver a repetirla. Eso es un vocablo bastante usado, una frase bastante usada, pues no sé qué tan, a mí no me suena tan bien, pero lo que sí me suena realmente es entender que la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel no es simplemente una historia, no es algo que pasó en el pasado, no es accesorio, ya es el presente. Cómo esta historia me ayuda a leer un presente, cómo me ayuda a entender a esa revelación plena en el Nuevo Testamento que es Jesús. Y Jesús, recuerden lo que hablábamos en clases pasadas, cómo miramos verdaderamente ese Jesús que quiso corregir algunas cosas. Fíjense que ese conflicto, por ejemplo, de Samaria y de Judá, que proviene precisamente de esa división de los reinos, ya de ahí proviene el conflicto entre samaritanos y judíos. Es allí donde nace, ¿verdad? Lo que Jesús nos viene a contar es que eso ya él lo supera. Miren la samaritana, miren la parábola del buen samaritano, esa samaritana que le pide de beber, recuerden. Entonces, ya vamos a ver en la historia que cuando se dividen esos dos pueblos, el conflicto se crea precisamente porque, lógicamente, Jeroboam construye un templo en el monte Gerizim y para decir que ellos eran, que ese era el verdadero templo y que ahí había un verdadero encuentro, y lógicamente pues los israelitas contaban distinto, y ahí empezó pues la pugna, ellos a entender que ya esto no era tan fácil. Luego vino la invasión de Asiria y ya ellos empezaron a demeritar la credibilidad de cualquier samaritano, ya de cualquier samaritano. Y por supuesto que esto forma parte de una fórmula que nos ayuda a entender quién es Jesús. Jesús superó todo este tipo de cosas, porque claro, como los samaritanos, como esos judíos fueron expulsados, digámoslo así, deportados, ellos salieron y fueron ocupados por muchos pueblos, entonces ellos eran no tenidos en cuenta. De manera que Jesús, ¿qué hace? Se acerca a la samaritana. Recuerden ese pasaje tan bonito, ya tú adoras a tu Dios en tu monte, yo en el mío, pero llegará un momento en que lo haremos en espíritu y en verdad. Bueno, muy bien, terminando esas tres fórmulas o acepciones de la historia, entendiendo también cómo se contó la historia, vamos a mirar los principales géneros literarios en los libros narrativos de este Antiguo Testamento. Miren, cuando uno abre un periódico, digamos por la mañana, ya el periódico casi no se lee, pero bueno, se leen las noticias, ya, uno entiende que cada noticia hay que leerla a su manera. Porque, a ver, no son lo mismo las páginas deportivas que la política o que la página social. Es decir, cada autor, según la materia que trata, utiliza un género literario diferente. Oigan, de acuerdo a ese género literario, nosotros valoramos sus afirmaciones, ¿ya? Entonces, nosotros también, lo que les he dicho, también utilizamos géneros literarios diversos. Por ejemplo, si a nosotros nos piden una hoja de vida, currículum vitae, pues lógicamente no vamos a emplear el mismo estilo que si nos piden hacer una carta de tipo comercial. ¿Ve? Entonces, esto es importante para que lo vayamos entendiendo. Miren, este detalle tan elemental tardó tiempo en ser advertido desde la ciencia bíblica, pero es importantísimo, mis queridos hermanos, para valorar rectamente las afirmaciones de sus autores. Por ejemplo, lo que dice un poeta no podemos interpretarlo tan literalmente
como una lista de funcionarios de Salomón. Acuérdense que el poeta adorna y el poeta incluye, es inclusivo y digamos, y adorna, ¿no? Pero cuando uno va a leer una lista, pues es una lista de nombres, ¿no es cierto? O igual, perdón, un narrador popular enfrentado a un auditorio, también vemos cómo ese narrador se deja llevar por la imaginación, digamos, más fácil que un historiador que conoce la historia, que conoce los puntos, ¿ya? Bueno, entonces no es fácil de descubrir y catalogar todos los géneros literarios, son muchísimos, pero hay algunos que voy a mencionar simplemente con el ánimo de que vayamos haciendo como ese esbozo, ¿verdad? Los discursos es el primer género literario. Ya hay discursos políticos, hay discursos de despedida, como el de Moisés, hay arengas también, los profetas. Segundo, oraciones. Hay oraciones de intercesión, hay confesión, hay oraciones de acción de gracia. Documentos, contratos, cartas, listas genealógicas, lista de oficiales y héroes, ya en Samuel, por ejemplo, y en Reyes, lista de ciudades y de pueblos, ¿ve? Otros son las narraciones poéticas, donde está el mito, es decir, hay una discusión realmente entre los biblistas y es que a ver si realmente en la Biblia existió mitos auténticos. Ahí está dividida la cosa, más de un 60% piensa que no hubo, bueno, en fin. Pero podríamos, digamos, incluir algunos, como por ejemplo el origen de los gigantes. Van a ver cómo el pueblo de los filisteos, ellos lo interpretaban como los gigantes de la historia. Cuentos, el comienzo de Job, ¿ya? Saga, digamos, puede haber local o saga relacionada con fenómenos de la naturaleza, ¿ya? También, por ejemplo, todo el tema de Gedeón, de Sansón, de Josué, todo el tema tribal, todo lo que pasó en Jueces, es como una saga, ¿no es cierto? Esto en las narraciones poéticas, oigan bien, en las narraciones poéticas, que son esos géneros. Entonces, cuando uno va a leer la historia de Gedeón, uno entiende también que hay cosas que, es decir, que están más dentro del género poético que dentro de la realidad. Lo que interesa es que el hecho fue real, la manera de contarla es la que yo tengo que estar atento. La quinta son las narraciones históricas, entonces hay informes, esos anales perdidos de los reyes de Israel, por ejemplo, o los Primera de Reyes, todo lo del templo. Historia popular, claro que sí, contada, los jueces, Segunda de Samuel, allá en Primero de Reyes, autobiografías, nada menos y nada más que Nehemías. También hay relatos de sueños y visiones que también están en Jueces y en Reyes. De manera, mis queridos hermanos, que esta es la primera parte de hoy, de la clase de hoy, para entonces entrar, ahí sí ya Alberto nos puede poner diapositivas, ya para entonces mirar la clase de hoy, la otra clase de hoy que es ¿cómo es? La historia propiamente de Israel. Es muy, muy importante, ¿ya? Bueno, entonces, miren ustedes. Nosotros habíamos hablado en principio de que el Antiguo Testamento tenía dos puntos de vista, que era el bíblico, el teológico, el teológico y el literario, pero también hablábamos de que había una terminología, y Alberto tocó esto en su clase pasada, que era la terminología, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, del pueblo de Israel, ya estamos hablando de la unidad de todas las tribus. Sin embargo, desde el punto de vista político,
acuérdense, la división del reino del norte se le llamó Israel. Entonces, esto quiere decir que el término Israel tiene dos connotaciones, uno político y otro religioso. El religioso es el pueblo unido y el político que se aplica a las tribus del norte. Muy bien. Aquí viene una cosa interesante, es la historia de Israel. Miren, de aquí en adelante, mis queridos, vamos a hablar de dos cosas todo el tiempo para tratar la historia de Israel y que no se nos convierta en un lío. Es la época preexílica y la época posexílica y lógicamente el exilio, que fue un acontecimiento que le dio muy duro al pueblo de Israel, pero muy duro, ¿verdad? Entonces vemos, y aquí voy a dejar para que podamos empezar preguntas y continuamos la clase entrante. La historia de Israel tiene la época patriarcal, miren, que va desde el siglo XVIII, algunos biblistas hablan del 19 al 13, es decir, inicia en capítulo 12 de Génesis con el llamado de Abraham, ¿ya? Ese Abraham que Dios lo llama de Ur, de Caldea, de la capital de los sumerios. La segunda, la salida de Egipto, bueno, ahí ustedes saben que aquí imagínense cuántos siglos de historia hay, imagínense, del 18 al 13. Entonces ya esto lo iremos contando, no se preocupen, lo vamos a ir contando e identificando en cada libro. Entonces aquí tenemos en la época patriarcal, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, ya, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Hasta Moisés, ¿ya? La historia de José, cómo José entonces llega a Egipto, cómo ellos entonces llegan a Egipto como tribus, como familia, ¿ya? Y la cuentan hasta la salida de Egipto, o sea, el éxodo, que ya ellos salen y se establecen como pueblo. Muy bien, el asentamiento en Palestina a finales del siglo XIII, es decir, cuando ellos ya llegan a la tierra prometida, ya en la llanura de Gilgal, primero la estepa de Moab y luego llegan al cruce del Jordán y allí entonces se establecen, ¿no? En Gilgal. Muy bien. Luego la época de los jueces, entonces viene la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, ya Josué se muere, ya no es Moisés. Recuerden que en el Génesis, nosotros tenemos 5 libros, que es el Pentateuco, que cuentan la historia hasta la muerte de Moisés, en el libro del Deuteronomio. Ya lo vamos a mirar la próxima clase. Yo quiero que se queden con esto esbozado para poder entrar en materia también. Entonces, a partir de la muerte de Moisés, entonces toma el liderazgo Josué. Josué entonces es quien entra al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recuerden que ya era pueblo porque en el Sinaí Dios estableció una alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquella familia tribal que salió de Egipto se configura en el Sinaí en pueblo de Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Entonces, llegando a la estepa de Moab, cuando ya muere Moisés, Josué toma el liderazgo y entonces conquistan la tierra prometida, primero Jericó, recuerden la tumbada de las murallas de Jericó y así sucesivamente. Ya veremos eso con más detenimiento. Entonces luego muere Josué y empieza la época de los jueces, se quedan sin líder y entonces ellos empiezan a querer orden, autoridad que los ayude. Y entonces Dios le regala la posibilidad de los jueces, que no eran los jueces como los que hoy vemos, ya, sino también eran consejeros y también dirimían algunos conflictos familiares, ¿verdad? Y como en esa época de los jueces hay un movimiento de 4 pasos en la historia, es decir, cómo el pueblo peca, vienen malestares, el pueblo se arrepiente,
viene la intervención de Dios, entonces luego de la intervención de Dios vienen los jueces, nombra un juez, bueno, en fin. Listo, esa es la época de los jueces. Luego del libro de Josué, ¿verdad? O sea, de la época de los jueces, viene la monarquía unida. La monarquía unida que ya empieza con Saúl, David, Salomón. Listo. Luego después viene la fractura de los dos reinos con Roboam y Jeroboam, ya, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, capital Samaria, el reino del sur, capital Jerusalén. Luego viene el exilio, ya, pero allí también hay que contar una cosa importante en el exilio. Primero cae el reino del norte por los asirios, ya más o menos en el año 720 algo. Luego viene entonces, años después, la toma de Babilonia por Nabucodonosor para desterrar a Jerusalén, destruir Jerusalén y los exilian a Babilonia, ¿verdad? En ese exilio entonces hay dos, digamos, hay que recordar que el reino del norte fue primero en el año 720, ahí sí no quedó nadie. El reino del sur, quienes se van al exilio realmente son la clase más pudiente, ¿verdad? Los que más tenían. Se quedaron algunos campesinos en la época, en las rocas y en las laderas de las montañas, que para ellos también Jeremías habla. Luego de los babilonios, entonces, vienen los persas, y con Ciro el Grande, el rey, este gran rey, por misericordia de Dios y por llamado de Dios, emite un edicto para que los israelitas vuelvan a la tierra, es decir, a su tierra, pero ya no como su tierra, sino como extranjeros en su tierra, y les permite entonces la reconstrucción del templo, y esto está en los libros de Esdras y de Nehemías, ya. Allí también hubo un problema grandísimo porque ellos no dejaron que los samaritanos tuvieran posibilidad de la reconstrucción del templo. Eso alargó el conflicto, lo encrudeció. Entonces, listo. Luego de esto, viene entonces, luego de los persas, ellos vuelven a su pueblo. Ahí acuérdense que empieza la escritura, digamos, la compilación de los libros, ¿ya? Y luego de los persas, pues viene la época de los griegos. Entonces, los griegos ya era casi en el siglo I, fueron abundantemente años de toda esa influencia griega, y esto también implicó que ellos fueran desapareciendo un poco su fe, y entonces es cuando nacen libros como con esa gran necesidad de recopilar los dichos, todas aquellas frases, sale el libro de sabiduría. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Pues listo, miren, la época preexílica y la posexílica. Nos quedamos aquí para hacerles, esto es una breboca de lo que es la historia de Israel, que nos la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la historia de Israel y la vamos a ir identificando en cada libro. ¿Esto para qué? Y esta es una de las competencias de este curso, para que ustedes y yo sepamos manejar la Biblia, para que ustedes y yo podamos, es decir, el libro que podemos manejar. Entonces le preguntan a uno de ustedes, miren, ¿en qué libro que está la muerte de Moisés? Dice, el del Deuteronomio. ¿Ve? En el Deuteronomio, búscala. Entonces fíjense cómo es de importante, pero no es importante simplemente por el hecho de saber, oigan bien, sino por el hecho de conocer teológicamente el hilo conductor de una historia. Estos libros no pretenden de ninguna manera tener una cronología, aunque hay cronología, ¿me entiendes? Sino ese hilo conductor de la relación de un Dios con su pueblo. Muy bien, entonces, gracias Alberto, ya puedes quitar la diapositiva y entonces pues me uno a preguntas que ustedes quieran hacer o a comentarios del mismo Alberto o de Nando. Casi no me iba dando cuenta a la hora.
yo me embelezo y ahí ya se me va olvidando el tema. Ahí está. Cuando se disfruta lo que se hace, ahí es la cosa. Así es. No, es que es apasionante, la historia de Israel es apasionante, por sobre todo porque lo toca a uno profundamente, ¿no? Así es, así es. Y porque es una historia que está actual, que está vigente. Eso uno piensa que pasó hace de 3.000, 4.000 años. Resulta que hoy estamos viviendo conflictos, guerras, divisiones. No hay nada unido. Fíjate que me comentaba Ali que hoy los judíos decían que le estaban devolviendo el favor a los persas de liberarlos de la esclavitud. Porque tú sabes que los persas fueron los que liberaron a los judíos, claro, de la esclavitud de los babilonios. Así es. No, y sobre todo entender que ese mundo persa era terrible, ¿no? Terrible. De ahí es donde viene toda la nueva era y todo lo demás. Sí. Ellos eran muy dados al ocultismo y todo, toda esa Asia Menor la contaminaron con el tema. Por eso es que a Pablo le costó tanto trabajo y es lo loable de Pablo, ¿no? O sea, cómo conquistar para Dios toda esa Asia Menor. Así es. Como dices tú, historias ejemplarizantes. Claro, así es. O sea, ¿cómo fíjense que estos historiadores o estos responsables de la tradición y de la transmisión nos dan a nosotros hoy una enseñanza muy grande? Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que reevaluarnos, que volver a reinventarnos, ¿verdad? Pero una reinvención que realmente toque lo que ya se vivió y lo que dio resultado. Es lo que yo digo con las pequeñas comunidades. ¿Para qué inventamos más cosas si esa es la gran pedagogía de Jesús? Así transformó la humanidad, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con el tema. Es que allí está la palabra enseñando, dirigiendo, como hoja de ruta, contándonos por dónde es la cosa, ayudándonos a discernir los signos de los tiempos. De manera que no tenemos que inventar más cosas, por decir algo. Y sobre todo la forma en cómo Dios actúa, ¿no? Uno se sorprende que uno no lo entienda como debería ser. Mi Dios va revelándose de tal manera. Yo pensaba en estos días, por ejemplo, la corrección fraterna. Si tu hermano te ofende, ve y habla con él. Y entonces digo yo, razón que Cristo vino al mundo a restablecer la relación con él, porque yo la reviento, yo soy el que lo ofendo y él viene a buscarme. Cuando uno comienza a ver a Dios actuar, dice, es que definitivamente no me pide nada que él ya no haya hecho por mí. Así es, eso le decía yo hoy a una persona que me decía, yo soy supremamente servicial, yo la única manera, yo no soy cariñosa, desafortunadamente no soy cariñosa, pero yo soy supremamente servicial, cuando me necesitan, ahí están. Y yo le dije, tú eres una mujer de Dios, ¿a quién te pareces? Tú viste a Jesús apapachando y diciendo cositas y abrazando y meloseando, no, él vino a servir, el amor es servicio. Una manera de transmitir el amor es sirviendo. Entonces no necesitas decir que amas porque amas a través del servicio al hermano. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender cómo Jesús va dándonos la pauta, cómo la palabra nos va dando la pauta para entender cómo es que Jesús quiere que seamos, o cómo Dios Papá quiere que seamos, y Jesús nos los cuenta. Así es. Bueno, todo el mundo muy calladito, ¿no? Sí. O no están, Patricia, o no están. Patricia, sigue. Con esos maestros, bueno, uno hace silencio y escucha. Buenas noches. Bueno. Beatriz, regresándome, pues muy interesante todo lo que nos comentaste, regresándome un poquitico a los narradores e historiadores de Israel. Tú mencionaste que habían 6 categorías: los ancianos, Sí. Grupos de destierro, poetas populares, los sacerdotes. Cuando hablaste de los que rodeaban la corte de Jerusalén, ¿es posible que nosotros
¿los denominemos corte de Jerusalén o son otros? Una clase culta, una clase más culta. Así digamos, lo nominan los biblistas. Era como una clase más culta que vivía en torno a la corte de Jerusalén. Y los últimos serían verdaderos genios. Exactamente, que fueron aquellos que hicieron todos esos esfuerzos por unir ese hilo conductor en una historia continua, ¿se acuerdan? Unos se centraban en los orígenes, otros en el exilio y otros, o sea, 6 categorías, sí. Luz Mary tiene la mano Gracias. levantada. Sí, bueno, después de toda esta exposición tan interesante, a mí me gustó mucho quedarme con algo y es con esa parte que nos dijo Beatriz, que es ¿qué me quiere decir Dios en este relato, en esta historia, en este pasaje? Porque pues a mí me ha pasado que he escuchado a veces mucha contradicción cuando escuchamos ciertos textos o leemos ciertos textos del Antiguo Testamento. Entonces yo digo que es muy bueno quedarnos con esa parte, decir, ¿qué me quiere decir Dios en esto? Porque a veces nos quedamos a veces en ciertos detalles y no los ponemos muy como cuando dice uno muy literal. Y entonces me parece importantísimo lo que nos dijo, ¿qué me quiere decir Dios en este relato? Porque a veces para no entrar en tanta contradicción, porque a veces hay personas que se pegan en tanto detalle que nos perdemos lo fundamental, ¿qué me quiere decir Dios en esto? Gracias, Luz Mary. Sí, y así es, ¿sabes? Porque muchas veces, primero la Biblia no se puede tomar literal, ya vimos que son muchos libros, muchos autores y que tienen diversidad de temas, entonces no podemos, y géneros literarios, y mira este tipo de historiografías, entonces no podemos tomar esto literalmente, tenemos que conocer esto que estamos conociendo aquí para poder comprender. Tiene la mano levantada. Oscar. Exacto. Muy buenas noches. Felicitaciones, realmente ha sido un recuento bastante enriquecedor. Y qué bueno que nos sirva a nosotros la historia de Israel, para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Me gustó mucho que nosotros entendamos a través de lo que usted explicó, que Dios en su sabiduría divina no se dirigió o no se presentó a nosotros de manera brusca. O sea, no dijo, he llegado, aquí estoy y yo soy Dios y tienen que aceptar lo que yo diga. Parece que Dios se revela a nosotros con mucho respeto y también tiene muy en cuenta cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros. De ahí que Dios realmente se nos revela con paciencia, con una paciencia, de una manera progresiva. Yo diría que incluye una pedagogía en esta forma como se nos muestra a nosotros. Y esto es importante porque pienso, sería un desastre si Dios hubiera llegado bruscamente y aquí estoy. Nosotros no estábamos tan preparados como para eso. Pero qué bueno que su sabiduría lo orientó a que lo hiciera de la forma como lo hizo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Qué lindo aporte. Porque esa es una de las grandes características hermosas de Dios, ¿no es cierto? Esa paciencia y el respeto por nuestra libertad, no nos violenta. Es una propuesta siempre. Bueno, si no hay más, entonces, voy a poner el himno que el padre me ha pedido que ponga para el cierre de la... Ah, muy bien. Bueno. Señor Dios, te damos gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros,
ilumine nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad y a nuestros líderes y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muy interesante, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias.